Bien, una vez que se conocen o que se determinan los primeros delta T de temperatura, ¿sí? Una vez que se determinan los primeros delta T de temperatura en la primera interacción, ¿sí? Lo que hacemos es considerar, bueno, ¿qué temperatura, qué delta T pudiera incrementarse un poco más? Unos 2 3 grados más. ¿Por qué? Porque quiere decir que la alimentación entra fría, entonces la alimentación requiere más calor o hay una mayor diferencia de temperatura al inicio. Pero como el calor es sensible, su aportación energética es poca. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, o que plantean quien ve, quien diseña, es, bueno, de la temperatura donde entra la alimentación, ¿sí? Si esta alimentación es muy fría o tiene mucha diferencia con la temperatura en la cual pudiera operar el evaporador donde entra, entonces al delta T que corresponde a ese evaporador se le va a agregar un poco más de grados, ¿sí? ¿De cuánto hablamos? Unos 3 4 o hasta 5 grados, ¿sí? Más de delta T de temperatura, ¿sí? Bien, se le agrega, en un primer intento se le agrega ese valor, pero esa cantidad tiene que restarse a los otros dos delta T's, ¿sí? Porque debemos de cumplir, ¿sí? La sumatoria de delta T's. Esta nunca va a cambiar, esta va a ser la misma. La sumatoria de delta T's nos da 65.97 grados centígrados. Esta tiene que ser igual, ¿sí? Entonces, si le vamos a sumar aquí una proporción, esta se la vamos a restar a la otra, ¿sí? A los otros dos deltas de temperatura. Acá no. ¿Sí? Bien, aquí lo que hace el autor de manera estratégica ya le sube una cantidad de grados determinada para que nada más nos dé una interacción, ¿sí? Facilitarnos de que nada más nos dé una interacción en este cálculo. Vamos a ver algún problema en donde tengamos que hacer más de una interacción, ¿sí? Pero en este caso el autor le sube poco más de 3 grados, ¿sí? Y se lo resta a los otros dos delta T's de manera discrecional. Esto se hace de manera discrecional, pero es muy sensible. Si es que está muy fría la alimentación. Ahora, pudiéramos nosotros tomar los valores como tal. Nada más que aquí lo que sucede es que tendríamos muy probablemente que hacer una o dos interacciones más, ¿sí? Bien, entonces aquí todavía seguimos en la primera interacción. Con estos delta T's de temperatura, lo que vamos a hacer es sacar las temperaturas de operación de los evaporadores y las temperaturas de calefacción de los vapores que calientan cada uno de los evaporadores, ¿sí? Nos vamos entonces al evaporador 1. El evaporador 1 tiene la TS1 es la temperatura de saturación del calefactor. Este es el vapor primario, ¿sí? Es el vapor primario, ¿sí? Entonces, despejo yo la temperatura de operación, ¿sí? Despejo yo de la temperatura de operación y esto me queda la de la temperatura del vapor primario menos el delta T que ya asigné en el cálculo anterior. Aquí lo tengo, 15.56. Me dan total de 105.54. En el evaporador 1 siempre va a ser así, ¿sí? Porque es donde entra el vapor primario, ¿sí? Obviamente la temperatura de saturación pues ya la tenemos, ¿sí? La temperatura de saturación del vapor calefactor. Ahora, para el efecto 2, aquí hay una descomposición. Este cálculo ya muestra una descomposición, ¿sí? Yo tengo que la temperatura de operación 2, ¿sí? La temperatura de operación 2 es igual, ¿sí? Aquí estos dos significan la temperatura de saturación 2. ¿Esta cuál es? Esta es la temperatura con la que va a condensar el vapor en mi calefactor 2, en mi efecto 2. Aquí estoy ya viendo el efecto 2, ¿sí? Entonces,
esta temperatura TS2 se va o se refiere a la temperatura de condensación del vapor calefactor en el efecto 2 que viene del efecto 1, ¿sí? Entonces yo puedo calcular esta rápidamente, ¿no? Esta la puedo calcular primero incluso, ¿sí? Y también esta, la del evaporador 3. ¿Por qué? Porque tengo la temperatura, ¿sí? Tengo la temperatura a la cual sale el vapor en el efecto 1, que es T1, ¿verdad? El vapor proveniente del espacio de vapor del efecto 1. Tengo esta temperatura, ¿sí? Bien. Ahora, esta temperatura, ¿sí? Menos el sobrecalentamiento, ¿sí? Me va a dar la temperatura a la cual este vapor va a condensar. Le quita primero el sobrecalentamiento y luego condensa. Entonces va a salir a esta temperatura. Y a esta temperatura va a ser el calor. ¿Por qué? Porque la parte de sobrecalentamiento rápidamente cambia la temperatura. Una vez que empieza a haber aquí este intercambio, esa luego cae. Entonces se desprecia el EP en el sentido de calefacción, ¿sí? Pero debe de considerar o encontrarse, bueno, cuál va a ser la temperatura a la cual va a condensar esto, ¿no? Entonces aquí lo único que hago, pues, en resumen, simplemente es que a esta temperatura a la que está entrando el vapor, que es una temperatura de sobrecalentamiento, le quito la elevación de punto de ebullición o el delta T de sobrecalentamiento, ¿sí? Y me da entonces que voy a traer una temperatura de 105.18. Es decir, esta es la temperatura de condensación. Esta va a ser la temperatura a la que va a condensar el vapor en el segundo efecto, el vapor calefactor, y a la que va a salir el condensado, ¿sí? Luego, esta temperatura, ahora sí ya la puedo usar igual que en esta otra ecuación, ¿sí? La temperatura de operación 2 es igual a la temperatura de saturación 2 menos delta T2. Nada más que aquí el autor pone esta descomposición aquí, ¿sí? Pone esta descomposición aquí. Aquí por eso estamos simbolizando lo que es la temperatura de saturación 2. Entonces, aquí de inmediatamente son 105.54, ¿sí? Menos 0.36 son obviamente 105.18, estos dos elementos, menos 18.34 te da 86.84, ¿sí? Bien. Aquí es LP1, ¿por qué? Porque es la corriente de vapor que viene del 1. Aquí afecta el EP1, ¿verdad? Aquí entonces sería, aquí es el EP1, aquí sería menos el EP2, ¿sí? ¿Sí? Y aquí sería menos el EP3, ¿verdad? Menos el EP3. Bien. Entonces aquí ya estoy sacando yo para el evaporador 2 su temperatura de operación y la temperatura de saturación a la que va a condensar el vapor de calefacción. Luego para el 3 repetimos el mismo paso, ¿verdad? ¿Sí? Aquí puedo calcular primero lo que es la temperatura de saturación 3. ¿Por qué? Porque uso el vapor que surge del efecto 2, lo voy a usar para calentar el efecto 3. Entonces es la temperatura, así como aquí o aquí, es la temperatura de saturación 3, esta, ¿sí? Menos el delta 3, el delta T3, ¿sí? Aquí yo calculo primero TS3, tengo la temperatura a la que va a salir el vapor sobrecalentado en el efecto 2, ¿sí? Y le quito simplemente su delta T sobrecalentamiento o su elevación de punto de ebullición. Y con esto me va a dar la temperatura a la cual va a condensar el vapor, ¿sí? En el efecto 3, el vapor de sobrecalentamiento. Ya una vez teniendo esta, pues bueno, ya la podría sustituir directamente aquí, ¿no? ¿Sí? Esta sería directamente aquí, ¿no? Pero bueno, aquí el autor descompone, ¿sí? La temperatura de saturación 3 la descompone en la temperatura de sobrecalentamiento menos su delta T de sobrecalentamiento o su elevación de punto de ebullición, ¿sí? Aquí entonces
mediante el delta T que ya calculé, 32.07, se lo resto a esta temperatura de sobrecalentamiento y me va a dar la temperatura de operación en el espacio de vacío, ¿sí? Y va a ser esta la temperatura a la cual va a salir el vapor 3, ¿sí? Bien, entonces aquí yo ya encontré temperaturas de operación y temperaturas del vapor saturado que va a condensar y, bueno, a calentar y condensar en cada uno de los efectos. Sería entonces este, serían estos 6. Y aquí en el diagrama ya se presenta, ¿no? ¿Sí? Aquí en el diagrama ya se presenta, ya tenemos unas temperaturas estimadas, ¿sí? Para estos evaporadores. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Este paso sí, es muy importante que lo dominemos. Muy probablemente veamos en clase más explicado este punto, ¿sí? Hay aquí lo que vamos a determinar ya son las entalpías, ¿sí? Porque lo que vamos a determinar mediante los balances de materiales y de calor, se calcula la cantidad vaporizada, concentración de líquido y vapor de Q. Para esto, para el balance de materiales y de calor, pues obviamente necesitamos las entalpías de líquido y las entalpías de vapor, ¿sí? Las entalpías de líquido y las entalpías de vapor. ¿Sí? Aquí primero el ejercicio que hacemos, bueno, calculamos las capacidades caloríficas para cada uno, ¿sí? Para cada uno de las alimentaciones y salidas en estado líquido de los efectos. En este caso entra alimentación, ¿sí? Concentrado del evaporador 1, 2 y 3. Usamos sus respectivos porcientos en peso ya estimados, ¿sí? Ya estimados en el paso 2. Aquí tenemos estimados, ¿sí? Bien, y con esto ahora sí determinamos el CP de los líquidos, que lo vamos a usar en el balance, ¿sí? Bien, entonces vamos a sacar tanto para el estado de vapor, vamos a sacar cada uno de sus entalpías, ¿sí? Las entalpías de vapor y las entalpías de líquido, ¿sí? Bien, aquí lo que vamos a hacer, vamos a sacar las entalpías de vapor, ¿sí? Aquí tenemos entonces la entalpía del vapor que sale, ¿sí? Es igual al, a la entalpía del vapor saturado. Esta entalpía no es la lambda, ¿sí? Es la entalpía del vapor saturado. La diferencia entre la entalpía del vapor saturado, del líquido saturado y vapor saturado es lambda. Pero aquí la que vamos a considerar es la que venga en esta parte de la tabla. Por ello se les brindó ya las tablas de Jankopoulos, ¿sí? Y luego, más el CP de sobrecalentamiento del vapor. Aquí los autores manejan un CP del vapor promedio, ¿sí? Para un rango de temperaturas muy grande, de hasta 0 y 200 y 120, 140 grados centígrados, ¿sí? Incluso hasta 200. Este CP puede considerarse constante para la mayoría de los casos de evaporación, excepto, claro, si estamos usando vapores de muy alta temperatura, arriba de 180, 200 grados. Ahí sí tendríamos que considerar otro CP, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Siempre en la parte de operación, siempre estamos manejando presiones abajo de la atmosférica, entonces las temperaturas de ebullición son bajas, ¿no? Relativamente. Entonces, en este punto, yo aquí les comento de una vez que este CP de vapor es común y lo vamos a manejar como constante, ¿sí? A merced de, claro, si no se aplica la cuestión esta que les brindo, de que sean muy altas las temperaturas a la cual se va a evaporar, pero es difícil, ¿no? Es difícil, entonces podemos considerarlo constante este valor de CP únicamente para el vapor. Las que sacamos aquí, si observan, son para líquidos, ¿sí? Para sacar
las entalpías del líquido. Bien, ahora para el vapor entonces tenemos la entalpía. Esta entalpía viene, se hace una interpolación y la encontramos aquí, es 2684. Tomamos su temperatura, ¿sí? 105.54, la colocamos aquí e interpolamos, ¿sí? En estos puntos X y estamos buscando Y aquí, ¿sí? Repito, es la entalpía con la que carga el vapor, no lambda, ¿sí? Ponemos esta entalpía aquí, entonces esta sería la entalpía de vapor, la entalpía de saturación S2 por el Cp medio que se maneja para el vapor, el cual ya comentamos que es constante para la mayoría de los casos, por la elevación de sobrecalentamiento o el EP1, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí en este, ¿sí? Va a salir un sobrecalentamiento que es el EP1, ¿sí? O el delta T de sobrecalentamiento, como ya lo hemos manejado con anterioridad. ¿Sí? Multiplicando esto nos dice que esta corriente de vapor lleva una entalpía H1, ¿sí? H1 igual a 2685 kilojoules por kilogramo, ¿sí? Bien, después vamos a encontrar ahora lo que es la entalpía, ¿sí? De, perdón, obviamente el calor latente o lambda o la entalpía de condensación o de evaporación. ¿Sí? Esta la podemos sacar de dos formas. A través de la tabla de Jankopoulos, como les mencioné, ¿sí? Nos vamos nosotros a la temperatura, no de saturación, nos vamos a ir ahora a la temperatura de sobrecalentamiento del vapor. ¿A cuánta temperatura va a salir TS1? La calculamos aquí. 121 va a entrar, ¿verdad? 121 en el primer efecto es el vapor primario. Entonces, de aquí, como es saturado, nos vamos a las tablas de vapor y lo podemos sacar de Jankopoulos mediante la diferencia. ¿Sí? Interponemos aquí los dos valores, ¿sí? Para 121.1, interpolamos los valores y sacamos la diferencia. Pero aquí podemos hacerlo más rápido, ¿no? Nos vamos a las tablas de Sengel, posicionamos aquí los 121 grados, ¿sí? 121.1, 121.1 y determinamos de la entalpía de evaporación, ¿sí? El valor. Este sí es directamente lambda. Si ustedes observan son 2220, ¿sí? Son 2220. Aquí al parecer hay una pequeña diferencia en cuanto a las entalpías. Esto puede derivarse de las tablas, ¿verdad? De las tablas de vapor. Existe una pequeña diferencia. 121 grados centígrados da 2220. ¿Sí? Probablemente debe dar menos, pero debe estar en este orden. Me imagino que las tablas del Jankopoulos dan exactas, ¿no? Con esta puede dar un aproximado, pero yo puedo sacar de aquí la lambda directamente. ¿Sí? Bien. Aplico el mismo ejercicio para los otros efectos. Yo tengo aquí una entalpía 2, ¿sí? Una entalpía 2, esta va a ir aquí en el vapor que sale del efecto 2 y que está sobrecalentado, por lo tanto es la entalpía, ¿sí? La entalpía de saturación, perdón, la entalpía de saturación, ¿sí? 3 a la temperatura de saturación 3, TS3, aquí no la dan, ¿sí? Porque a esa va a condensar el vapor, a esa temperatura va a condensar el vapor de calefacción en el efecto 3, ¿sí? A esta entalpía, que son los 86.19, nos vamos a las tablas, ¿sí? A las tablas de el Jankopoulos y nos debe de dar 2654, ¿sí? Más el CP, ahora sí les mencioné, este es
un CP medio que usamos para el vapor, ¿sí? Que como les comentaba, los CPs del vapor cambian muy poco, ¿sí? Cambian muy poco, entonces puedo usar un CP global por el EP de temperatura y sacamos la entalpía H2, lo que lleva de calor este flujo, ¿sí? Bien, buscamos ahora la lambda S2 va a ser el calor latente al que va a ceder el vapor de calefacción, la energía que va a ser el vapor de calefacción. Aquí, como lo ven, bueno, hace el cálculo como lo hacen ya en Cópolis mediante diferencias, ¿sí? Este menos este menos este valor, vapor saturado menos líquido comprimido, o nos vamos directamente al Cengel, ¿verdad? Entonces esto nos debe dar 2444. Para el efecto 3 se aplica el mismo ejercicio. Aquí necesitamos tener nada más la entalpía, ¿sí? Para la temperatura a la cual va a condensar ese vapor 3. Esta temperatura aún no la hemos sacado, pero la podemos conocer a partir de la diferencia con el EP, ¿verdad? Sí, esta temperatura no la hemos determinado, pero aquí está. Son 51.67. No es más que la temperatura a la cual va sobrecalentado menos la temperatura de saturación, ¿sí? Entonces, aquí en ¿sí? Sacamos esta entalpía, nos debe dar 295 para 51.67 grados. Esta la sacamos de las tablas del Jacopoulos, ¿sí? Estas ya se encuentran en la página de internet, ¿sí? Y le sumamos el incremento de energía por calor sensible, ¿sí? Por elevación de temperatura, el CP promedio que manejamos por el EP. Y nos da un calor de 2600 kilojoules por kilogramo. La lambda igualmente la sacamos, la lambda S3 la sacamos de el calor de las tablas de vapor del Cengel. Ahora, ¿cuál debe de ser? ¿Sí? Debe ser la temperatura de saturación, ¿sí? La temperatura de saturación 2. ¿Sí? Este es del vapor 1, este es del vapor 2, es decir, vamos a sacar lambda a 86.19 grados del TS3 y este lo vamos a sacar la lambda a 51.67 grados, ¿sí? Igualmente esta lambda va a salir de aquí a 51.67. Si ustedes observan, estas son las temperaturas, ¿verdad? Sí, lo vamos a sacar, lambda la vamos a sacar, bueno, en este caso sería de 121, para el evaporador 2 lo vamos a sacar de 105.18, ¿sí? Para el evaporador 3 lo vamos a sacar, perdón, para el evaporador 2 lo vamos a sacar de 86.19 y para el evaporador 3 lo vamos a sacar de 51.67. Aquí viene, ¿sí? Lambda 21, para el evaporador 2 viene de 86.19, que es a lo que va a condensar S3. Y para el otro va a ser 51.67, ¿sí? Aquí está. Esta va a ser igual a esta, ¿sí? TS2 va a ser para el evaporador, el vapor 1. Ese va a ser TS1, TS2 y TS3. Si se fijan ustedes, aquí nos estamos pasando lo que son la temperatura de saturación 2, ¿sí? Que esta es la que ahorita vamos a usar en el balance, ¿sí? Nos estamos pasando TS2. Bien. Ahora, ¿por qué estamos sacando estas entalpías? ¿Por qué estamos sacando estos calores, estas entalpías de condensación y entalpías de calor?
La vamos a sacar porque ahora vamos a meter lo que es los balances de calor, ¿sí? Que era el último punto que comúnmente se ve en los evaporadores de simple efecto. Es igual, es donde vamos a meter para sacar el calor en cada uno de los evaporadores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un balance un balance de masa y calor en cada uno de los evaporadores, en cada uno de los efectos. Para el efecto 1, el balance quedaría de esta forma. Hay que explicarlo. De aquí nosotros ya sacamos lo que es lambda S1 del vapor primario, ¿sí? H1 del vapor, la entalpía del vapor que se va, esta ya la hemos sacado acá, ¿sí? Y el calor latente, ¿sí? Bien, tenemos y ¿verdad? Sí, este ya lo habíamos sacado. Tenemos los flujos excepto el del vapor, obviamente el del vapor primario, ¿sí? Entonces, y también tenemos los flujos ahorita por lo que se tiene de la alimentación, del concentrado y del vapor. Ahora, esta parte de aquí sí la quiero explicar muy a detalle. Esta parte de aquí ya son las metadas entalpías, ¿sí? Son las entalpías de líquido. En este caso sería HF, ¿sí? Y este sería HL1, esta parte. Cuando habíamos visto nosotros evaporadores simples, este Cp se multiplicaba por la diferencia entre la temperatura de alimentación y la temperatura de operación. En los evaporadores de efecto múltiple cambia, ¿sí? Este se multiplica única y exclusivamente por la temperatura de alimentación menos cero. ¿Por qué? ¿Por qué va a suceder esto? Porque como no conocemos realmente todavía no conocemos la temperatura de operación 1, aquí hay una estimada, pero no la conocemos, entonces no podemos tomar esa entalpía como correcta, ¿sí? Entonces lo que hace, el juego que hace aquí, ¿sí? Es decir, bueno, necesitamos poner todo bajo una temperatura de referencia. Y la temperatura de referencia, como aquí se balancean tanto el vapor como la temperatura de referencia para los líquidos va a ser cero, ¿sí? Siempre va a ser así, va a ser cero. ¿Por qué? Porque es la temperatura, hagan de cuenta que estamos haciendo un balance, hagan de cuenta que busca el equilibrio. Entonces, yo tengo una entalpía del vapor primario, tengo una entalpía de alimentación, tengo mi equipo aquí, ¿sí? Y va a salir mi entalpía de líquido y mi entalpía de vapor. Aquí lo puse todo con mayúscula, ¿no? Pero los líquidos sabemos que es minúsculo. Y mi entalpía de vapor. Bien, entonces, como esto, ¿sí? No es más que buscar lo que le llama un punto de equilibrio entre estas entalpías, ¿sí? Igualar entradas con salidas. Pues bueno, aquí yo puedo poner todo bajo un mismo plano, ¿sí? En los evaporadores simples poníamos nosotros la temperatura de operación en el espacio de vacío. Aquí, como no sabemos realmente cuál es esta temperatura, como les digo, vamos a colocar aquí 0, ¿sí? Aquí va 0, ¿sí? Bien, entonces en esta primera aproximación, ¿sí? Colocamos entonces 0 y aplicamos el balance para el primer efecto. Nosotros vemos que el balance es calor en la alimentación más calor de vapor de agua. Este es del vapor calefactor, ¿sí? Es del vapor calefactor, ¿sí? Es igual al calor del líquido concentrado, lo que sale en el líquido, más el calor del vapor, lo que sale. Ah, aquí me falta una otra línea, ¿no? Sí, lo que le llaman el
del saturado, pero ya es del condensado. Perdón, ya es del condensado, ¿sí? Más el calor de vapor de agua, perdón, este es del vapor que se genera, este es del vapor condensado, ¿sí? Este es del vapor generado. Entonces, si se fijan, este balance que hicimos en el primer efecto no es más que una adecuación de este, ¿sí? Cuando hicimos efecto múltiple, esta H de concentrado, como salía la temperatura de operación, este era cero. ¿Sí se acuerdan? Este lo hacíamos cero, porque este ya incluye aquí la temperatura a la cual va a llevar, va a llegar el equilibrio o la salida de la operación. Aquí poníamos cero. En este caso no, en este caso siempre va a tener un valor, ¿sí? Siempre va a tener un valor. Bien, aquí también pudiéramos poner pudiéramos poner cero, pero cuando tiene un sobrecalentamiento no puede ser cero, ¿sí? Esto es para un efecto simple. Un efecto múltiple se considera todo, lo acabamos de sacar, ¿sí? Bien, ahora, sustituyendo los valores, ¿sí? Para el primer balance, ¿sí? Aquí en el efecto 1 es donde entra la alimentación. Vamos a ver en el caso de efectos de alimentaciones inversas, donde estos balances son los que ya realmente cambian. ¿Sí? La parte de balance ya cambia. ¿Por qué? Porque la alimentación entra en el 3, no entra en el 1. ¿Sí? Entra en el último, no entra en el primero. Entonces ahí es donde realmente vamos a ver un cambio en esta estructura, en esta forma de plantear el balance. Entonces, sustituyendo los valores, tengo la alimentación, ¿sí? Tengo el CP que calculé, el CP de líquido que calculé al inicio del paso 4, 3.950, ¿sí? Y esto lo multiplico por la temperatura de alimentación, TF, menos 0, más el vapor, que es algo que desconozco, es algo que voy a calcular, por su entalpía de condensación, ¿sí? La cual es 2220, o ¿sí? En kilojoules por kilogramo. Bien, entonces, esto es igual a el concentrado L1, al concentrado L1, ¿sí? Que multiplica al CP por su temperatura a la que sale el condensado, ¿sí? Más, ¿sí? Ahora yo tengo aquí el vapor. Aquí, ¿qué va a pasar? Aquí no voy a sustituir ya los vapores ¿cómo se le dice? Prorrateados. Aquí ya voy a encontrar yo los flujos más reales, ¿sí? Más reales tanto de los vapores como de los concentrados. Entonces, ¿qué hago aquí? Sustituyo, si se fijan, yo aquí tengo que B1 es igual a la alimentación menos el concentrado 1. Lo vemos de acá del diagrama, ¿sí? Que es igual a 22.680 menos L1. Y esto lo multiplico por la entalpía del vapor. Como les repito, aquí el juego que va a ser sobre cero. Por eso esta no es... Bueno, aquí, aunque si hay una elevación de punto de ebullición, sí tiene que haber, ¿no? Entalpía, pero aquí no se hace cero. Entonces, a partir de esto, yo saco lo que son los concentrados y los vapores que yo necesito, ¿sí? Para el caso de la parte 2, del efecto 2, esta obviamente es su alimentación. Es la alimentación, L1 es la alimentación, ¿sí? Aquí está, L1 es la alimentación al, al evaporador 2. Entonces, esta ya se pone aquí en la parte de
calor de alimentación al evaporador 2 es lo que trae, ¿sí? Es lo que trae, perdón, el evaporador 1, ¿sí? Más, ¿quién va a calentar el efecto 2? El vapor que sale, ¿sí? Del evaporador 1 por su lambda, ¿sí? Aquí, como les repito, consideramos despreciable en este punto la parte de elevación de punto de ebullición, se considera despreciable, siempre es así. Vamos a suponer, se supone que siempre este vapor llega como saturado. ¿Por qué? Porque no impacta realmente cuando se descalor, cuando está en calefactor, no impacta en la transferencia del sobrecalentamiento. Rápidamente se consume ese calor por el delta T y el calor fuerte es obviamente el de condensación. Pues sabemos que el agua para elevar un grado su temperatura es una caloría, para cambiar de fase son 500, ¿no? Entonces es despreciable, ¿no? 1 entre 500 es despreciable para este caso. Entonces por lambda, esto es igual a las salidas de calor. ¿Qué se va a llevar el calor? Se lo va a llevar el concentrado multiplicado por el Cp por T2 más el vapor que va a salir, ¿sí? Se va a llevar mi calor, ¿sale? Es el concentrado y el vapor, ¿sí? Aplicamos la misma fórmula, ¿sí? Para sacar lo que sería la entalpía H2, ¿verdad? H2. ¿Sí? Aquí esta sería H1, ¿verdad? O la entalpía del concentrado 1. ¿Sí? Bien, entonces aplico esto, sustituyo los valores, todo esto lo tengo el CP, ¿sí? Este está estimado en el inicio del paso 4, su temperatura, tengo lo que significa B1, prácticamente es este mismo término, lo paso de este otro lado, nada más que aquí es por lambda, hay que tener cuidado, no es por la entalpía de evaporación. Se fijan, estas pueden ser muy parecidas, la única diferencia que está aquí se la da el CP por la elevación de punto de ebullición, ¿sí? Entonces esta es lambda, ¿sí? Esta es lambda S2, esta es una entalpía, ¿sí? Que considera obviamente el calor de vaporización, ¿sí? Esta es el calor de vaporización más el de sobrecalentamiento, ¿sí? Esto es igual a L2, lo cual aquí no lo conozco. Repito, aquí ya vamos a hacer las interacciones para poder sacar un valores aproximados de concentrados y de gastos y de flujos másicos de los vapores, ¿sí? Multiplicado por el CP que corresponde a este concentrado, ¿sí? El cual es 3.684. 3.684, ¿sí? Y esto lo multiplico por, como les había mencionado, la temperatura 2, la cual ya la habíamos estimado. Aquí está 86.84 menos 0. Menos 0. ¿Sí? Bien. Más lo que es el vapor 2. Y aquí vapor 2 sabemos nosotros que es lo que llega, o sea, la alimentación del efecto 2, obviamente el concentrado que sale del efecto 1 menos el concentrado que sale del efecto 2, del mismo efecto, ¿sí? Esto lo vamos a sacar en el diagrama. Aquí está este punto, ¿sí? Sustituimos los valores, chequen ustedes que concuerden con lo que hemos sacado hasta ahorita, ¿sí? Dejando, como les mencionaba, las variables que vamos a buscar va a ser L1, L2, L3, los vapores. Todo esto es lo que vamos a encontrar, ¿sí? Bien, entonces se tienen que resolver de manera simultánea, ¿sí? Si se fijan, las ecuaciones, ¿sí? Las ecuaciones que salen aquí, ¿sí? Tienen ¿cuántas incógnitas? Tienen, ¿sí? ¿Cuántas incógnitas tienen aquí? Tengo nada más de incógnitas el concentrado 2, o sea, ya me imagino, ya viendo las ecuaciones sustituidas, ¿sí? Esta
esta, ¿sí? Y esta, perdón, y esta, ¿sí? ¿Cuántas variables o incógnitas hay? Vamos a contarlas. Es el vapor, es, si se observan ustedes, el concentrado 1, ¿sí? Y el concentrado 2. Nada más. Entonces son 3 variables, ¿sí? Y 3 ecuaciones. Por lo tanto, son 0 grados de libertad, ¿sí? Y se puede solucionar el sistema de manera simultánea. Empezamos a sustituir los valores. Por ejemplo, aquí podemos despejar. ¿Dónde se nos podría facilitar más? No sé, aquí puedo despejar yo L2, ¿no? Despejo de aquí L2, lo despejo, es igual a una función de L1. Y este L2 lo sustituyo aquí, en cada uno de donde participa. ¿De dónde participa? Participa, sería sustituido aquí y aquí, ¿sí? Y entonces ya dejo todo expresado en términos de L1, el cual lo despejo, ¿sí? El cual lo despejo de esta ecuación, ya sustituido L2 mediante esta otra ecuación, ¿sí? Entonces, ya despejado L1, pues ya puedo ahora sí volver a encontrar L2, ¿no? Lo sustituyo, este L1 encontrado del despeje de esta ecuación, lo encuentro en esta otra y ya tengo L1. Ya tengo L1 y L2. Y este L1 igual lo sustituyo ahora sí directamente en esta otra ecuación, ya con su valor, ¿sí? Y puedo encontrar la cantidad de vapor S, ¿sí? Esto sí se los pido, lo hagan como ejercicio para que vean ustedes los despejes cómo tenemos que sacar. Si en todo caso tienen ustedes dudas, lo podemos ver esto en clase. Nada más les pido por favor que me lo comenten, ¿sí? Entonces, ya resuelto de manera simultánea, obviamente puedo encontrar L1, L2, L3 ya lo conocía, lo estimamos desde el inicio del proceso, desde el primer paso lo estimamos, ¿sí? Desde el paso 2, perdón. Ahora sí, estimamos la cantidad de vapor que vamos a usar y, por ende, aplicando, ¿sí? las ecuaciones, en este caso sería esta ecuación y esta ecuación, porque conocemos L1 y L2, podemos encontrar los vapores, ¿sí? Y estos son los que ya encontramos, ¿sí? Si se observan ustedes, relativamente están un poco cerca de los que ya habíamos estimado previamente, ¿no? De los valores prorrateados que se vieron en cada uno de los evaporadores. Comúnmente, como regla, podemos decir que en los evaporadores que son iguales, ¿sí? Y que no tienen una elevación de punto de ebullición muy grande, como es en este caso, los vapores van a ser muy similares en cada uno de los efectos, ¿sí? Van a ser muy iguales, muy parecidos a lo prorrateado, a la diferencia entre el total dividido entre 3, en este caso de 3 efectos, o el total dividido entre 2, o el total dividido entre 4. Espero no lleguemos a ese punto de 4, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos nosotros aquí lo que son todo, tanto volvimos a calcular los volúmenes, volvimos a calcular los concentrados, tenemos las temperaturas, en fin, tenemos todo. Ahora vamos a calcular el calor que cede cada uno de los, cada uno em, este, de los evaporadores, ¿sí? Cada uno del calor que cede el vapor. Esto se hace a través de el flujo másico por la entalpía de condensación de cada uno de los vapores calefactores, ¿sí? Para este caso, para el evaporador 1 es el flujo, obvio, flujo másico del vapor primario por la lambda del vapor primario, ¿sí? Aquí lo que hace el autor ya lo transforma, este flujo lo transforma en segundos para multiplicarlo por, eh, por 2200, esto está en kilowatts, ¿sí? Esto está en kilojoules, perdón. Esto está en kilojoules por kilogramo, ¿sí?
se multiplica por 1000 joules. Esto está por joules por kilojoule para convertirlo a joules, ¿sí? Y esto está multiplicado por este cociente que significa kilogramos por segundo. Kilogramos por segundo. ¿Para qué es esto el autor? Para que el resultado me den watts, ¿no? Me den joules sobre segundo, que es watts, ¿no? Entonces aplico esto para el primer efecto. Para el segundo efecto, pues obvio, su vapor calefactor es el que viene del evaporador 1, ¿sí? Entonces es V1, que ya estimamos, V1 por su lambda de condensación, la cual ya habíamos estimado, ¿sí? Está lambda S2. Lambda S2. Ahora, ¿por qué aquí 1 con lambda S2? Los calores y entalpías se corren un número hacia adelante porque simbolizan el punto en donde van a condensar o donde van a intercambiar calor. Pero el flujo es el que sale del evaporador 1, ¿sí? Es el que sale del evaporador 1, ¿sí? Por lambda 2. Esto me da 3.492 por 10 a la 6 watts. Para el evaporador 3 me da igual el mismo calor. Bien, entonces, ahora vamos a calcular con cada uno de estos calores, vamos a calcular las áreas. Nos dan las U de transferencia, estas son dadas, ¿sí? Para los equipos, y nos dan, y ya habíamos determinado nosotros dos delta T's, que son los mismos que ya habíamos estimado, ¿sí? Son los mismos que ya habíamos estimado. Aquí están, ¿sí? Bien, entonces estos ya los sustituimos en esta ecuación, ¿sí? 15, 56, 18, 34, 32, y vemos las áreas, ¿sí? Las áreas, dice el autor que están en promedio cercanas, ¿no? ¿Sí? Están en promedio cercanas, hay un área promedio de 104.4 metros cuadrados. Si las vemos así, con una diferencia entre 6 y 7 metros cuadrados de área, pues en sí es muy poca área, ¿no? En términos de superficie es poco, ¿no? Podemos nosotros considerar que son iguales, pero si ya vemos áreas arriba de 10, de 15, pues ya es algo considerable, ¿no? Sí, entonces sí, ahí sí, para que vean, debemos de realizar una segunda interacción, ¿sí? Aquí dice, si las áreas no son casi iguales, esto definitivamente se presta al criterio de quien está diseñando, ¿no? Sí, aquí lo más aproximado que estés, pues bueno, será bueno, ¿no? Pero en la realidad muchas cosas no funcionan, o casi nada funciona como se diseñó, ¿no? Se le puede dar un poco ¿cómo podemos decirlo? De exageración o de sobredimensionamiento, ¿no? Si yo viera que me dan estas áreas, yo diría, pues, ¿sabes qué? Pues ponle una de 100. Ahora sí, el siguiente paso, como ya tenemos las áreas, ahora sí, el siguiente paso es corroborar que los delta T de temperatura que estamos usando, ¿sí? Son iguales, ¿no? Son parecidos. Entonces, nosotros sacamos el delta T medio, perdón, el área media, a través de la suma de las áreas dividido entre el número de efectos, ¿sí? Saco delta medio. Entonces, yo voy a sacar lo que se llama la primer interacción o el primer cierre de interacción, ¿sí? De cada uno de los evaporadores, ¿sí? Esto lo saco a través de la multiplicación del delta T1 por su área respectiva entre el área media, y encuentro la primera aproximación del delta T1 real, ¿sí? Lo mismo aplico para 2 y para 3, ¿sí? La suma de más debe de cumplir el valor que ya habíamos sacado de la sumatoria de delta T. ¿Cuánto era? 65.97. Debe de cumplir esta misma regla. No cambia. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que es el delta T grande, ¿sí? Ese no va a cambiar nunca.
Está sacado de valores que inicialmente conocemos o podemos determinar rápidamente. Entonces, ese no cambia. Por lo tanto, si esto no da, se reajustan proporcionalmente para satisfacer esta condición. Si se presenta una EP, entonces usando las concentraciones del paso 4 se determinan nuevos valores de puntos de ebullición y de EP en los tres efectos, ¿sí? Este produce otro valor delta T disponible para transferencia de calor, sustrayendo del valor total de delta T la suma de los tres EPs. Voy a explicar ahorita qué significa esto, ¿sí? Esto significa lo siguiente: saco las áreas, ¿sí? Saco los lobos delta T primas, que son el cierre de las interacciones. Y aquí, por ejemplo, me da 16.77, 16.86, 32.64, que si observamos están muy aproximados, ¿sí? Muy aproximados a cada uno de estos valores. Entonces, si sumamos estos tres, ¿sí?, nos tiene que dar forzosamente 65.97. Aquí en este caso sí da, ¿verdad? Sí. Si en todo caso, como les digo, estos no concuerdan, que tienen mucha diferencia, tengo que volver a hacer la interacción, ¿sí? Tengo que volver a hacer interacción con estos delta T's. O sea, tengo que partir a partir de este nuevo delta T's, ¿sí?, de estos nuevos delta T's, y con las elevaciones de punto de ebullición, ¿sí?, volver a sacar otra vez estas temperaturas, ¿sí?, volver a aplicar lo que son sacar nuevamente entalpías, ¿sí?, calores sensibles, y volver a sustituir aquí en las ecuaciones para encontrar el flujo de vapor, los flujos de vapor, las lambdas, y multiplicarlas y volver a sacar las áreas, ¿sí?, y volver otra vez a estimar estos valores delta T' a través de las áreas medias, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, esto es siempre y cuando haya mucha diferencia y no concuerden con la sumatoria de delta T, ¿sí? Ahí repito. Ahora, hasta aquí podemos decir que terminamos, ¿sí?, para este caso, ¿no? Los valores del volumen B1, B2 y B3 que se han calculado difieren muy poco de los valores supuestos. Esto significa que la concentración de X para cada efecto cambiará poco, y lo mismo sucederá para el valor de elevación de punto de ebullición. ¿Por qué? Porque acuérdense que los primeros estimamos, ¿verdad? El del evaporador 3 no hay problema. Esta concentración viene dada por el problema, pero el problema son estos dos, ¿sí? Si cambia mucho, es otro punto, si cambia mucho, ¿sí?, lo que son los volúmenes, estos, con respecto a los que se prorratearon al principio, pues quiere decir que va a cambiar sustancialmente también la elevación de punto de ebullición, porque la concentración, ¿sí?, la concentración del concentrado van a ser diferentes. Entonces ahí tengo que volver a calcular otra vez el punto de ebullición y volver a hacer todo el ejercicio nuevamente desde el punto 4, ¿sí?, desde el punto 4, ¿sí? Mentira, no, desde el punto donde calculamos los EPs, que fue en el punto, déjenme acuerdo aquí, en el punto 3. Aquí está, los calculamos a partir del punto 3, del paso 3, ¿sí? Pero en este caso no pasa así, los volúmenes son muy parecidos a los prorrateados, entonces la concentración va a cambiar muy poco. Entonces podemos aseverar que estas concentraciones que nosotros ya definimos, ¿sí?, para el intercambiador 1 y 2, ¿sí?, son correctas. Esta y esta. Y esta no, esta ya viene dada y esta viene dada. Bien. El paso 7 dice: con los nuevos valores delta P' de paso 6 se repite el cálculo desde el paso 4. Este proceso continúa hasta que las áreas sean iguales. Nótese que el paso 1, 2 y 3 simplemente definen un punto inicial razonable para empezar los cálculos. Solo voy a llegar hasta el paso 3 cuando estos volúmenes sean muy diferentes. Si no son muy diferentes,
parto del paso 4 para sacar nuevamente las áreas, los flujos y todo lo demás. Pero, ¿sí? Siempre y cuando estos sean muy iguales en la primera o segunda interacción, dependiendo de lo que hago. Si no son muy iguales a lo que se tiene estimado prorrateado en el paso anterior, ¿sí? Tengo que recalcular las elevaciones de punto de ebullición. ¿Por qué? Porque va a variar la concentración X. ¿Sí? Para dudas me pueden preguntar en el salón. Cualquier paso de este problema, ya se encuentra la presentación en la página, se encuentran las tablas de Jankopoulos también en la página, y vienen más ejercicios también en la página ya resueltos, ¿sí? A partir de el día de mañana. ¿Sí? Bien, aquí ya lo que último que falta, pues bueno, ya es calcular lo que es la economía de vapor, ¿no? La economía de vapor es la suma de los vapores que se generaron en todo el sistema, ¿sí? Entre el vapor que se usó, ¿sí? En este caso es una economía de 2.03. Como les había recordado, mencionado, y como les recuerdo, les había mencionado con anterioridad, es a excepción de evaporadores simples, en donde suceda una evaporación flash, ¿sí? Pero todo evaporador simple cuya temperatura de alimentación sea menor a la temperatura de operación, ¿sí? La economía de vapor de agua va a ser menor a 1. Pero en evaporadores múltiples la economía debe ser mayor a 1, ¿sí? Debe ser mayor a 1. En este caso es 2.03 de economía de vapor. Si ustedes tienen dudas en cómo se realiza el problema, repito, pregúntenme. Pregúntenme durante la sesión de clase, ¿sí? Bueno, aquí terminamos este primer ejercicio. Quise poner uno de triple efecto de manera inmediata para darles como una pequeña sacudida, ¿sí? Para que cuando veamos dobles efectos, pues bueno, les sean mucho más fáciles de entender, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo de triple efecto, doble efecto en retroalimentación, en alimentación paralela, triple efecto, ¿sí? Y en doble efecto en alimentación en retroceso, ¿sí? En alimentación directa sería mucho más sencillo, ¿no? Que este. Por ahí si alcanzamos vemos también un ejercicio de estos, ¿sí? Bien, entonces les envío un saludo, espero se encuentren de lo mejor, nos vemos durante la clase.